Bienvenidos una vez más a esta casa de la cultura, a este hotel que hemos venido construyendo y que tiene siempre las puertas abiertas para todos nuestros suscriptores y para aquellos que simplemente desean un momento de esparcimiento. Gracias por sus comentarios, por sus contribuciones, por tenernos siempre presentes y porque esta casa, este hotel cada vez es más grande. Hoy los quiero invitar a que nuevamente nos quitemos los zapatos, salgamos a este parque inmenso que hemos construido, sintamos el cielo, el viento, las estrellas, nos conectemos con la noche y escuchemos al gran Ernesto Sábato con esta novela sobre héroes y tumbas, el capítulo 9. Aquí es, dijo. Se sentía el intenso perfume a jazmín del país. La verja era muy vieja y estaba a medias cubierta con una glicina. La puerta herrumbrada se movía dificultuosamente con chirridos. En medio de la oscuridad brillaban los charcos de la reciente lluvia. Se veía una habitación iluminada, pero el silencio correspondía más bien a una casa sin habitaciones. Bordearon un jardín abandonado, cubierto de yuyos, por una veredita que había al costado de una galería lateral, sostenida por columnas de hierro. La casa era viejísima, sus ventanas daban a la galería y aún conservaban sus rejas coloniales. Las grandes baldosas eran seguramente de aquel tiempo, pues se sentían hundidas, gastadas y rotas. Se oyó un clarinete, una frase sin estructura musical, lánguida, desarticulada y obsesiva. ¿Y eso? Preguntó Martín. El tío Bebé, explicó Alejandra, el loco. Atravesaron un estrecho pasillo entre árboles muy viejos. Martín sentía ahora un intenso perfume de magnolia, y siguieron por un sendero de ladrillos que terminaba en una escalera de caracol. Ahora, ojo, seguíme despacito. Martín tropezó con algo, un tacho o un cajón. ¿No te dije que andes con ojo? Espera. Se detuvo y encendió un fósforo que protegió con una mano y que acercó a Martín. Pero Alejandra, ¿no hay lámpara por ahí? Digo algo, en el patio. Oyó la risa seca y maligna. Lámparas. Vení, coloca tu mano en mis caderas y seguime. Esto es muy bueno para ciegos. Sintió que Alejandra se detenía como paralizada por una descarga eléctrica. ¿Qué te pasa, Alejandra? Preguntó Martín alarmado. Nada, respondió con sequedad, pero haceme el favor de no hablarme nunca de ciegos. Martín volvió a poner sus manos sobre las caderas y las siguió en medio de la oscuridad, mientras subían lentamente, con muchas precauciones. La escalera metálica, rota en muchas partes y vacilante en otras por la herrumbre, sentía bajo sus manos, por primera vez, el cuerpo de Alejandra, tan cercano y a la vez remoto y misterioso. Algo, un estremecimiento, una vacilación, expresaron aquella sensación sutil. Entonces ella preguntó qué pasaba y él respondió, con tristeza, nada. Y cuando llegaron a lo alto, mientras Alejandra intentaba abrir una dificultuosa cerradura, dijo, esto es el antiguo mirador. ¿Mirador? Sí, por aquí no había más que quintas a comienzos del siglo pasado. Aquí venían a pasar los fines de semana los Olmos, los Acevedo. Se rió. En la época en que los Olmos no eran unos muertos de hambre y unos locos. ¿Los Acevedo? Preguntó Martín. ¿Qué Acevedos? ¿El que fue vicepresidente? Sí, esos. Por fin, con grandes esfuerzos, logró abrir la vieja puerta, levantó su mano y encendió la luz. Bueno, dijo Martín, por lo menos acá hay una lámpara. Creí que en esta casa solo se alumbraban con velas. Oh, no te vayas a creer. Abuelo Pancho no usa más que quinques. Dice que la electricidad es mala para la vista. Martín recorrió con su mirada la pieza como si recorriera parte del alma desconocida de Alejandra. El techo no tenía cielo raso y se veían los grandes tirantes de madera. Había una cama turca recubierta con un poncho y un conjunto de muebles que parecían sacados de un remate, de diferentes épocas y estilos, pero todos rotosos y a punto de derrumbarse. Vení, mejor sentate sobre la cama.
Acá las sillas son peligrosas. Sobre una pared había un espejo, casi opaco, del tiempo veneciano, con una pintura en la parte superior. Había también restos de una cómoda y un vargueño. Había también un grabado o litografía mantenido con 4 chinches en sus puntas. Alejandra prendió un calentador de alcohol y se puso a hacer café. Mientras se calentaba el agua, puso un disco. «Escuchá», dijo, abstrayéndose y mirando el techo, mientras chupaba su cigarrillo. Se oyó una música patética y tumultuosa. Luego, bruscamente, quitó el disco. «Bah», dijo, «ahora no la puedo oír». Siguió preparando el café. Cuando lo estrenaron, Brahms mismo tocaba el piano. ¿Sabes lo que pasó? No, lo silbaron. ¿Te das cuenta lo que es la humanidad? Bueno, quizá. ¿Cómo quizá? Gritó Alejandra. ¿Acaso crees que la humanidad no es una pura chanchada? Pero este músico también es la humanidad. Mira, Martín, comentó mientras echaba el café en la taza, esos son los que sufren por el resto, y el resto son nada más que hinchapelotas, hijos de puta o cretinos, ¿sabes? Trajo el café, se sentó en el borde de la cama y se quedó pensativa. Luego volvió a poner el disco un minuto. Oí lo que es esto. Nuevamente se oyeron los compases del primer movimiento. ¿Te das cuenta, Martín, la cantidad de sufrimiento que ha tenido que producirse en el mundo para que haya hecho música así? Mientras quitaba el disco, comentó: «Bárbaro». Se quedó pensativa, terminando su café. Luego puso el pocillo en el suelo. En el silencio, de pronto, a través de la ventana abierta, se oyó el clarinete, como si un chico trazase garabatos sobre un papel. «¿Dijiste que está loco? ¿No te das cuenta? Esta es una familia de locos. ¿Vos sabés quién vivió en este altillo durante 80 años? La niña Escolástica. Vos sabés que antes se estilaba tener algún loco encerrado en alguna pieza del fondo. El bebé es más bien un loco manso, una especie de opa, y de todos modos nadie puede hacer mal con el clarinete. Escolástica también era una loca mansa. ¿Sabés lo que le pasó? Vení». Se levantó y fue hasta la litografía que estaba en la pared con 4 chinches. «Mirá, son los restos de la Legión de la Valle, en la quebrada de Humahuaca. En ese tordillo va el cuerpo del general. Ese es el coronel Pedernera. El del lado es Pedro Echangue, y ese otro barbudo a la derecha es el coronel Acevedo, Bonifacio Acevedo, el tío abuelo del abuelo Pancho. A Pancho le decimos abuelo, pero en realidad es bisabuelo». Siguió mirando. «Ese otro es el alférez Celodino Olmos, el padre de abuelo Pancho, es decir, mi tatarabuelo. Bonifacio se tuvo que escapar a Montevideo. Allá se casó con una uruguaya, una oriental, como dice el abuelo, una muchacha que se llama Encarnación Flores, y allá nació Escolástica. Mira qué nombre. Antes de nacer, Bonifacio se unió a la legión y nunca vio a la chica, porque la campaña duró 2 años y de ahí, de Humahuaca, pasaron a Bolivia, donde estuvo varios años. También en Chile estuvo un tiempo, en el 52, a comienzos del 52. Después de 13 años de no ver a su mujer, que vivía aquí en esta quinta, el comandante Bonifacio Acevedo, que estaba en Chile, con otros exiliados, no dio más de tristeza y se vino a Buenos Aires, disfrazado de arriero. Se decía que Rosas iba a caer de un momento a otro, que Urquiza entraría sangre y fuego en Buenos Aires. Pero él no quiso esperar y se largó. Lo denunció alguien, seguro, si no nos explica. Llegó a Buenos Aires y lo pescó la mazorca. Lo degollaron y pasaron frente a casa. Golpearon en la ventana y cuando abrieron tiraron la cabeza a la sala. Encarnación se murió de la impresión y Escolástica se volvió loca. A los pocos días Urquiza entraba en Buenos Aires. Tenés que tener en cuenta que Escolástica se había criado sintiendo hablar de su padre y mirando su retrato. De un cajón de la cómoda sacó una miniatura en colores. Cuando era teniente de coraceros, en la campaña del Brasil, su brillante uniforme, su juventud, su gracia, se contrastaban con la figura barbuda y destrozada de la vieja litografía. La mazorca estaba enardecida por el pronunciamiento de Urquiza. ¿Sabés lo que hizo Escolástica? La madre se desmayó, pero ella se apoderó de la cabeza de su padre y corrió hasta aquí. Aquí se encerró con la cabeza del padre desde aquel año hasta su muerte, en 1932. ¿En 1932? Sí, en 1932.
Vivió 80 años, aquí encerrada con su cabeza. Aquí había que traerle la comida y sacarle los desperdicios. Nunca salió ni quiso salir. Otra cosa, con esa astucia que tienen los locos, había escondido la cabeza de su padre, de modo que nadie nunca la pudo sacar. Claro, la habrían podido encontrar de haberse hecho una búsqueda, pero ella se ponía frenética y no había forma de engañarla. Tengo que sacar algo de la cómoda, le decían, pero no había nada que hacer, y nadie nunca pudo sacar nada de la cómoda, ni del bargueño, ni de la petaca esa. Y hasta que murió, en 1932, todo quedó como había estado en 1852. ¿Lo crees? Parece imposible. Es rigurosamente histórico. Yo también pregunté muchas veces, ¿cómo comía? ¿Cómo limpiaban la pieza? ¿Le llevaban la comida y lograban mantener un mínimo de limpieza? Escolástica era una loca mansa e incluso hablaba normalmente sobre casi todo, excepto sobre su padre y sobre la cabeza. Durante los 80 años que estuvo encerrada nunca, por ejemplo, habló de su padre como si hubiese muerto, hablaba en presente, quiero decir, como si estuviera en 1852 y como si tuviera 12 años y como si su padre estuviese en Chile y fuese a venir de un momento a otro. Era una vieja tranquila, pero su vida y hasta su lenguaje se habían detenido en 1852 y como si Rosas estuviera todavía en el poder. Cuando ese hombre caiga, decía señalando con su cabeza hacia afuera, hacia donde había tranvías eléctricos y gobernaba Irigoyen. Parece que su realidad tenía grandes regiones huecas, o quizá como encerradas también con llave, y daba rodeos astutos como los de un chico para evitar hablar de esas cosas, como si no hablando de ellas no existiesen, y por lo tanto tampoco existiese la muerte de su padre. Había abolido todo lo que estaba unido al degüello de Bonifacio Acevedo. ¿Y qué pasó con la cabeza? En 1932 murió Escolástica, y por fin pudieron revisar la cómoda y la petaca del comandante. Estaba envuelta en trapos. Parece que la vieja la sacaba todas las noches y la colocaba sobre el vargueño y se pasaba las horas mirándola, o quizá dormía con la cabeza allí, como un florero. Estaba momificada y achicada, claro, y así ha permanecido. ¿Cómo? Y por supuesto, ¿qué querés que se hiciera con la cabeza? ¿Qué se hace con una cabeza en semejante situación? Bueno, no sé, toda esta historia es tan absurda, no sé. Y sobre todo, tené presente lo que es mi familia, quiero decir los Olmos, no los Acevedo. ¿Qué es tu familia? ¿Todavía necesitas preguntarlo? ¿No los oís al tío bebé tocando el clarinete? ¿No ves dónde vivimos? Decime. ¿Sabes de alguien que tenga el apellido en este país y aquí vive en barracas, entre conventillos y fábricas? Comprenderás que con la cabeza no podía pasar nada normal, aparte de que nada de lo que pase con una cabeza sin el cuerpo correspondiente puede ser normal. Y entonces, pues muy simple, la cabeza quedó en casa. Martín se sobresaltó. ¿Qué te impresiona? ¿Qué otra cosa se podía hacer? ¿Hacer un cajoncito y un entierro chiquito para la cabeza? Martín se rió nerviosamente, pero Alejandra permaneció seria. ¿Y dónde la tienen? La tiene el abuelo Pancho, abajo, en una caja de sombreros. ¿Quieres verla? Por amor de Dios, exclamó Martín. ¿Qué tiene? Es una hermosa cabeza y te diré que me hace bien verla de vez en cuando, en medio de tanta basura. Aquellos al menos eran hombres de verdad y se jugaban la vida por lo que creían. Te doy el dato que casi toda mi familia ha sido unitaria, o lomos negros, pero que ni Fernando ni yo lo somos. ¿Fernando? ¿Quién es Fernando? Alejandra se quedó repentinamente callada, como si hubiese dicho algo de más. Martín quedó sorprendido. Tuvo la sensación de que Alejandra había dicho algo involuntario. Se había levantado, había ido hasta la mesita donde tenía el calentador y había puesto agua a calentar mientras encendía un cigarrillo. Luego se asomó a la ventana. Vení, dijo, saliendo. Martín la siguió. La noche era intensa y luminosa. Alejandra caminó por la terraza hacia la parte de adelante y luego se apoyó en la balaustrada. Antes, dijo, se veía desde aquí la llegada de los barcos al riachuelo. ¿Y ahora? ¿Quién vive aquí? ¿Aquí? Bueno, de la quinta no queda casi nada. Antes era una manzana. Después empezaron a vender. Ahí están esa fábrica y esos galpones. Todo eso pertenecía a la quinta. Y aquí de este otro lado hay conventillos. Toda la parte de atrás de la casa también se vendió. Y esto que queda está todo hipotecado y en cualquier momento lo rematan. ¿Y no te da pena?
Alejandra se encogió de hombros. No sé, tal vez lo siento por abuelo. Vive en el pasado y se va a morir sin entender lo que ha sucedido en este país. ¿Sabes lo que pasa con el viejo? Pasa que no sabe lo que es la porquería, ¿entendés? Y ahora no tiene ni tiempo ni talento para llegar a saberlo. No sé si es mejor o es peor. La otra vez nos iban a poner bandera de remate y tuve que ir a verlo a Molinari para que arreglase el asunto. ¿Molinari? Martín volvía a oír ese nombre por segunda vez. Sí, una especie de animal mitológico, como si un chango dirigiese una sociedad anónima. Martín la miró y Alejandra añadió sonriendo. Tenemos cierto género de vinculación. ¿Te imaginas que si ponen la bandera de remate el viejo se muere? Tu padre. Pero no, hombre, el abuelo. ¿Y tu padre no se preocupa del problema? Alejandra lo miró con una expresión que podía ser la mueca de un explorador a quien se le pregunta si en el Amazonas está muy desarrollada la industria automovilística. Tu padre, insistió Martín, de puro tímido que era, porque precisamente sentía que había dicho un disparate, aunque no sabía por qué, y que era mejor no insistir. Mi padre nunca está aquí, se limitó a aclarar Alejandra con una voz que era distinta. Martín, como los que aprenden a andar en bicicleta y tienen que seguir adelante para no caerse y, qué gran misterio, terminan siempre por irse contra un árbol o cualquier otro obstáculo, preguntó. ¿Vive en otra parte? Te acabo de decir que no vive acá. Martín enrojeció. Alejandra fue hacia el otro extremo de la terraza y permaneció allá un buen tiempo. Luego volvió y se acodó sobre la balaustrada cerca de Martín. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años, y cuando tuve 11 lo encontré a mi padre aquí con una mujer. Pero ahora pienso que vivía con ella mucho antes de que mi madre muriese. Con una risa que se parecía a una risa normal, como un criminal jorobado puede parecerse a un hombre sano, agregó. En la misma cama donde yo duermo ahora. Encendió un cigarrillo, y a la luz del encendedor Martín pudo ver que en su cara quedaban restos de la risa anterior, el cadáver maloliente del jorobado. Luego en la oscuridad veía cómo el cigarrillo de Alejandra se encendía con las profundas aspiraciones que ella hacía. Fumaba, chupaba el cigarrillo con una avidez ansiosa y concentrada. Entonces me escapé de mi casa, dijo. Capítulo 10. Esa chica pecosa es ella. Tiene 11 años y su pelo es rojizo. Es una chica flaca y pensativa, pero violenta y duramente pensativa, como si sus pensamientos no fueran abstractos, sino serpientes enloquecidas y calientes. En alguna oscura región de su yo aquella chica ha permanecido intacta y ahora ella, Alejandra de 18 años, silenciosa y atenta, tratando de no ahuyentar la aparición, se retira a un lado y la observa con cautela y curiosidad. Es un juego al que se entrega muchas veces cuando reflexiona sobre su destino. Pero es un juego difícil, sembrado de dificultades, tan delicado y propenso a la frustración como dicen los espiritistas que son las materializaciones. Hay que saber esperar, hay que tener paciencia y saber concentrarse con fuerza, ajeno a pensamientos laterales o frívolos. La sombra va emergiendo poco a poco y hay que favorecer su aparición manteniendo un silencio total y una gran delicadeza. Cualquier cosita y ella se replegará, desapareciendo en la región de que la empezaba a salir. Ahora está allí, ya ha salido y puede verla con sus trenzas coloradas y sus pecas, observando todo a su alrededor con aquellos ojos recelosos y concentrados, lista para la pelea y el insulto. Alejandra la mira con esa mezcla de ternura y de resentimiento que se tiene para los hermanos menores, en quienes descargamos la rabia que guardamos para nuestros propios defectos, gritándole, «No te mordas las uñas, bestia». En la calle Isabel la Católica hay una casa en ruinas, mejor dicho, había, porque hace poco la demolieron para construir una fábrica de heladeras. Estaba desocupada desde muchísimos años atrás, por un pleito o una sucesión, creo que era de los Miggins, una quinta que en un tiempo debe de haber sido muy linda, como esta. Recuerdo que tenía unas paredes verde claro, verde mar, todas descascaradas, como si tuvieran lepra. Yo estaba muy excitada y la idea de fugarme y de esconderme en una casa abandonada me producía una sensación de poderío, quizá como la que deben sentir los soldados al lanzarse al ataque, a pesar del miedo o por una especie de manifestación inversa del miedo. Leí algo sobre eso en alguna parte. ¿Vos no?
Te digo esto porque yo sufría grandes terrores de noche, de modo que ya te podés figurar lo que me podía esperar en una casa abandonada. Me enloquecía, veía bandidos que entraban a mi pieza con faroles, o gentes de la mazorca con cabezas sangrantes en la mano. Justina nos contaba siempre cuentos de la mazorca. Caía en pozos de sangre. Ni siquiera sé si todo aquello lo veía dormida o despierta. Pienso que eran alucinaciones, que los veía despierta, porque los recuerdo como si ahora mismo los estuviera viviendo. Entonces daba alaridos, hasta que corría abuela Elena y me calmaba poco a poco, porque durante bastante tiempo seguía sacudiendo la cama con mis estremecimientos. Eran ataques, verdaderos ataques. De modo que planear lo que planeaba, esconderme de noche en una casa solitaria y derruida, era un acto de locura. Y ahora pienso que lo planeé para que mi venganza fuera más atroz. Sentía que era una hermosa venganza y que resultaba más hermosa y más violenta cuando más terribles eran los peligros que debía enfrentar. ¿Comprendes? Como si pensara, y quizá lo haya pensado, vean lo que sufro por culpa de mi padre. Es curioso, pero desde aquella noche mi pavor nocturno se transformó de un solo golpe en una valentía de loco. ¿No te parece curioso? ¿Cómo se explicará ese fenómeno? Era una especie de arrogancia loca, como te digo, frente a cualquier peligro, real o imaginario. Es cierto que siempre había sido audaz y en las vacaciones que pasaba en el campo de las Carrasco, unas solteronas amigas de abuela Elena, me había acostumbrado a experiencias muy duras. Corría a campo traviesa y a galope sobre una yegüita que me había dado y que yo misma la había bautizado con un nombre que me gustaba, Desprecio. Y no tenía miedo de las vizcacheras, aunque varias veces rodé por culpa de las cuevas. Tenía un rifle calibre 22 para cazar y un matagatos. Sabía nadar muy bien y a pesar de todas las recomendaciones y juramentos salí a nadar mar afuera y tuve que luchar contra la marejada más de una vez. Me olvidaba decirte que el campo de las viejuchas Carrasco daba a la costa, cerca de Miramar. Y sin embargo, a pesar de todo eso, de noche temblaba de miedo ante monstruos imaginarios. Bueno, te decía, decidí escaparme y esconderme en la casa de la calle Isabel la Católica. Esperé la noche para poder treparme por la verja sin ser advertida. La puerta estaba cerrada con candado, pero probablemente alguien me vio, y aunque al comienzo no le había dado importancia, pues como te imaginarás, más de un muchacho por curiosear habría hecho antes lo que yo estaba haciendo en ese momento. Luego, cuando se corrió la voz por el barrio y cuando la policía intervino, el hombre habrá recordado y habrá dado el dato. Pero si las cosas fueron así, debió haber sido muchas horas después de mi escapada, porque la policía recién apareció en el caserón a las 11, así que tuve todo el tiempo para enfrentar el terror. Apenas me descolgué de la verja, entré hacia el fondo bordeando la casa, por la antigua entrada cochera, en medio de yuyos y tachos viejos, de basura y gatos o perros muertos y hediondos. Me olvidaba decirte que también había llevado mi linterna, mi cuchillito de campo y el matagatos que el abuelo Pancho me regaló cuando cumplí 10 años. Como te decía, bordeé la casa por la entrada cochera y así llegué a los fondos. Había una galería parecida a la que tenemos acá. Las ventanas que daban a esa galería o corredor estaban cubiertas por persianas, pero las persianas estaban podridas y algunas casi caídas o con boquetes. No era difícil que la casa hubiese sido utilizada por vagos o lingeras para pasar la noche y hasta alguna temporada. ¿Y quién me aseguraba que esa misma noche no viniesen algunos a dormir? Con mi linterna fui recorriendo las ventanas y puertas que daban a la parte trasera, hasta que vi una puerta cuya persiana le faltaba una hoja. Empujé la puerta y se abrió, aunque con dificultad, chirriando, como si hiciese muchísimo tiempo que no fuese abierta. Con terror, pensé en el mismo instante que entonces ni los vagos se habían atrevido a refugiarse en aquella casa de mala fama. En algún momento vacilé y pensé que lo mejor sería no entrar en la casa y pasar la noche en el corredor, pero hacía mucho frío. Tenía que entrar e incluso hacer fuego, como había observado en tantas vistas. Pensé que la cocina sería el lugar más adecuado, porque, de ese modo, sobre el suelo de baldosas podría prender una buena fogata. Tenía también la esperanza de que el fuego ahuyentase a las ratas, animales que siempre me asquearon. La cocina estaba, como todo el resto de la casa, en la última ruina. No me sentí capaz de acostarme en el suelo, aún amontonando paja, porque imaginé que allí era más fácil que se acercara alguna rata. Me pareció mejor acostarme sobre el fogón,
Era una cocina de tipo antiguo, semejante a la que tenemos nosotros y a esas que todavía se ven en algunas chacras, con fogones para carbón y cocina económica. En cuanto al resto de la casa, la exploraría al día siguiente. No tenía en ese momento, de noche, valor para recorrerla y además, por otra parte, no tenía objeto. Mi primera tarea fue juntar leña en el jardín, es decir, pedazos de cajones, maderas sueltas, paja, papeles, ramas caídas y ramas de un árbol seco que encontré. Con todo eso preparé una fogata cerca de la puerta de la cocina, cosa que no se me llenara de humo el interior. Después de algunas tentativas todo anduvo bien, y apenas vi las llamas en medio de la oscuridad, sentí una sensación de calor físico y espiritual. Enseguida saqué de mi bolsa cosas para comer, me senté sobre un cajón cerca de la hoguera y comí con ganas salamín con pan y manteca y después dulce de batata. Mi reloj marcaba recién las 8. No quería pensar lo que me esperaba en las largas horas de la noche. La policía llegó a las 11. No sé si, como te dije, alguien habría visto que un chico trepaba la verja. También es probable que algún vecino haya visto fuego o el humo de la hoguera que encendí o mis movimientos por allí dentro con la linterna. Lo cierto es que la policía llegó y debo confesarte que la vi llegar con alegría. Quizás si hubiese tenido que pasar toda la noche, cuando todos los ruidos externos van desapareciendo y cuando tenés de verdad la sensación de que la ciudad duerme, creo que me hubiera enloquecido con la corrida de las ratas y los gatos, con el silbido del viento y con los ruidos que mi imaginación podía atribuir también a fantasmas. Así que cuando llegó la policía yo estaba despierta, arrinconada arriba del fogón y temblando de miedo. No te puedo decir la escena en mi casa, cuando me llevaron. Abuelo Pancho, el pobre, tenía los ojos llenos de lágrimas y no terminaba de preguntarme por qué había hecho semejante locura. Abuela Elena me retaba y al mismo tiempo me acariciaba histéricamente. En cuanto a tía Teresa, tía abuela en realidad, que se la pasaba siempre en los velorios y en la sancristía, gritaba que debían meterme cuanto antes de pupila en la escuela de la avenida Montes de Oca. Los conciliábulos deben de haber seguido durante buena parte de esa noche, porque yo los oía discutir con ella en la sala. Al otro día supe que la abuela Elena había terminado por aceptar el punto de vista de tía Teresa, más que todo, lo creo ahora, porque pensaba que yo podía repetir aquella barbaridad en cualquier momento y porque sabía además que yo quería mucho a la hermana Teodolina. A todo esto, por supuesto, yo me negué a decir nada y estuve todo el tiempo encerrada en mi pieza, pero, en el fondo, no me disgustó la idea de irme de esta casa. Suponía que de ese modo mi padre sentiría más mi venganza. No sé si fue mi entrada en el colegio, mi amistad con la hermana Teodolina o la crisis, o todo junto, pero me precipité en la religión con la misma pasión con que nadaba o corría a caballo, como si jugara la vida. Desde ese momento hasta que tuve 15, fue una especie de locura con la misma furia con que nadaba de noche en el mar, en noches tormentosas, como si nadase furiosamente en una gran noche religiosa, en medio de tinieblas, fascinada por la gran tormenta interior. Ahí está el padre Antonio, habla de la pasión y describe con fervor los sufrimientos, la humillación y el sangriento sacrificio de la cruz. El padre Antonio es alto y, cosa extraña, se parece a su padre. Alejandra llora, primero en silencio y luego su llanto se vuelve violento y finalmente convulsivo. Huye. Las monjas corren asustadas. Ve ante sí a la hermana Teodolina consolándola y luego se acerca el padre Antonio, que también intenta consolarla. El suelo empieza a moverse, como si estuviese en un bote. El suelo ondula como un mar, la pieza se agranda más y más, y luego todo empieza a dar vueltas, primero con lentitud y enseguida vertiginosamente. Suda. El padre Antonio se acerca, su mano es ahora gigantesca, su mano se acerca a su mejilla como un murciélago caliente y asqueroso, entonces cae fulminada por una gran descarga eléctrica. ¿Qué pasa, Alejandra?, gritó Martín, precipitándose sobre ella. Se había derrumbado y permanecía rígida en el suelo, sin respirar. Su rostro fue poniéndose violáceo y de pronto tuvo convulsiones. Alejandra, Alejandra, pero ella no lo oía ni sentía sus brazos, gemía y mordía sus labios, hasta que, como una tempestad en el mar que se calma poco a poco, sus gemidos fueron esparciéndose y haciéndose más tiernos y lastimeros. Su cuerpo fue aquietándose y por fin quedó blando y como muerto.
Martín la levantó entonces en sus brazos y la llevó a su pieza, poniéndola sobre la cama. Después de una hora o más, Alejandra abrió sus ojos, miró en torno, como borracha. Luego se sentó, pasó sus manos por la cara como si quisiese despejarse, y quedó largo rato en silencio. Mostraba tener un cansancio enorme. Después se levantó, buscó píldoras y las tomó. Martín la observaba asustado. No pongas esa cara. Si vas a ser amigo mío tendrás que acostumbrarte a todo esto. No pasa nada importante. Buscó un cigarrillo en la mesita y se puso a fumar. Durante largo tiempo descansó en silencio. Al cabo preguntó: ¿de qué te estaba hablando? Martín se lo recordó. Pierdo la memoria, ¿sabes? Se quedó pensativa, fumando, y luego agregó: salgamos afuera, quiero tomar aire. Se acodaron sobre la balaustrada de la terraza, así que te estaba hablando de aquella fuga. Fumó en silencio. Conmigo no ganaban ni para sustos, decía la hermana Teodolina. Me torturaba días enteros analizando mis sentimientos, mis reacciones. Desde aquello que me pasó con el padre Antonio, inicié una serie de mortificaciones. Me arrodillaba horas sobre vidrios rotos, me dejaba caer la cera ardiente de los cirios sobre las manos, hasta me corté en el brazo con una hoja de afeitar. Y cuando la hermana Teodolina, llorando, me quiso obligar a que le dijera por qué me había cortado, no le quise decir nada. En realidad yo misma no lo sabía, y creo que todavía no lo sé. Pero la hermana Teodolina me decía que no debía hacer esas cosas, que a Dios no le gustaban esos excesos y que también en esas actitudes había un enorme orgullo satánico. Vaya la novedad, pero aquello era más fuerte, más invencible que cualquier argumentación. Ya verás cómo terminaría toda aquella locura. Se quedó pensativa. Qué curioso, dijo al cabo de un rato. Trató de recordar el paso de aquel año y no pudo recordar más que escenas sueltas, una al lado de la otra. ¿A vos te pasa lo mismo? Yo ahora siento el paso del tiempo como si corriera por mis venas, con la sangre y el pulso. Pero cuando trato de recordar el pasado no siento lo mismo. Veo escenas sueltas, paralizadas, como en fotografías. Su memoria está compuesta de fragmentos de existencia, estáticos y eternos. El tiempo no pasa, en efecto, entre ellos, y cosas que sucedieron en épocas muy remotas entre sí están unas junto a otras, vinculadas o reunidas por extrañas antipatías y simpatías. ¿O acaso salgan a la superficie de la conciencia unidas por vínculos absurdos pero poderosos, como una canción, una broma o un odio común, como ahora? Para ella, el hilo que las une y que las va haciendo salir una después de otra es cierta ferocidad en la búsqueda de algo absoluto, cierta perplejidad, la que une palabras como padre, Dios, playa, pecado, pureza, mar, muerte. Me veo un día de verano y oigo a la abuela Elena que dice: Alejandra tiene que ir al campo, es necesario que salga de acá, que tome aire. Curioso. Recuerdo que en ese momento abuela tenía un dedal de plata en la mano. Se rió. ¿Por qué te reís? Preguntó Martín, intrigado. Nada, nada de importancia. Me mandaron pues al campo de las viejuchas Carrasco, parientes lejanas de abuela Elena. No sé si te dije que ella no era de la familia Olmos, sino que se llamaba Lafité. Era una mujer buenísima y se casó con mi abuelo Patricio, hijo de don Pancho. Algún día te contaré algo de abuelo Patricio, que murió. Bueno, como te decía, las Carrasco eran primas segundas de abuela Elena. Eran solteranas, eternas, hasta los nombres que tenían eran absurdos. Hermelinda y Rosalinda. Eran unas santas y en realidad para mí eran tan indiferentes como una losa de mármol o un costurero. Ni las oía cuando hablaban. Eran tan candorosas que si hubiesen podido leer un solo segundo en mi cabeza, se hubieran muerto de susto. Así que me gustaba ir al campo de ellas. Tenía toda la libertad que quería para poder correr con mi yeguita hasta la playa, porque el campo de las viejas daba al océano, un poco al sur de Miramar. Además ardía en deseos de estar sola, de nadar, de correr con la tordilla, de sentirme sola frente a la inmensidad de la naturaleza, bien lejos de la playa donde se amontonaba toda la gente inmunda que yo odiaba. Hacía un año que no veía a Marcos Molina, y también esa perspectiva me interesaba. Había sido un año tan importante. Quería contarle mis nuevas ideas,
comunicarle un proyecto grandioso, inyectarle mi ardiente fe. Todo mi cuerpo estallaba con fuerza, y sí, siempre fui medio salvaje. En aquel verano la fuerza parecía haberse multiplicado, aunque tomado otra dirección. Durante aquel verano Marco sufrió bastante. Tenía 15 años, uno más que yo. Era bueno, muy atlético. En realidad, ahora que pienso, llegará a ser un excelente padre de familia y seguro que dirigirá alguna sección de la Acción Católica. No te creas que fuese tímido, pero era del género buen muchacho, del género católico pelotudo, de buena fe y bastante sencillo y tranquilo. Ahora, pensá lo siguiente. Apenas llegué al campo me lo agarré por mi cuenta y empecé a tratar de convencerlo para que nos fuésemos a la China o al Amazonas apenas tuviésemos 18 años, como misioneros, ¿entendés? Nos íbamos a caballo, bien lejos, por la playa, hacia el sur. Otras veces íbamos en bicicleta o caminábamos durante horas, y con largos discursos, llenos de entusiasmo, intentaba hacerle comprender la grandeza de una actitud como la que yo le proponía. Le hablaba del padre Damián y de sus trabajos con los leprosos de la Polinesia. Le contaba historias de misioneros en China y en África, y la historia de las monjas que sacrificaron los indios en el Mato Grosso. Para mí, el goce más grande que podía sentir era el de morir en esa forma, martirizada. Me imaginaba cómo los salvajes nos agarraban, cómo me desnudaban y me ataban a un árbol con sogas, y cómo luego, en medio de alaridos y danzas, se acercaban con un cuchillo de piedra afilada, me abrían el pecho y me arrancaban el corazón sangrante. Alejandra se quedó callada, volvió a encender el cigarrillo que se le había apagado, y luego prosiguió. Marcos era católico, pero me escuchaba mudo, hasta que un día me terminó por confesar que esos sacrificios de misioneros que morían y sufrían el martirio por la fe eran admirables, pero que él no se sentía capaz de hacerlo, y que de todos modos pensaba que se podía servir a Dios en otra forma más modesta, siendo una buena persona y no haciendo el mal a nadie. Esas palabras me irritaron. ¡Es un cobarde!, le grité con rabia. Estas escenas, con ligeras variantes, se repitieron 2 o 3 veces. Él se quedaba mortificado, humillado. Yo me iba en ese momento de su lado y dando un rebencazo a mi tordilla, me volví a galope tendido, furiosa y llena de desdén por aquel pobre diablo. Pero el otro día volví a la carga, más o menos sobre lo mismo. Hasta hoy no comprendo el porqué de mi empecinamiento, ya que Marcos no me despertaba ningún género de admiración. Pero lo cierto es que yo estaba obsesionada y no le daba descanso. Alejandra, me decía con bomía, poniéndome una de sus manazas sobre el hombro, ahora dejate de predicar y vamos a bañarnos. No, momento, exclamaba yo, como si él estuviera queriendo rehuir un compromiso previo, y nuevamente a lo mismo. A veces le hablaba del matrimonio. Yo no me casaré nunca, le explicaba, es decir, no tendré nunca hijos, si me caso. Él me miró extrañado la primera vez que se lo dije. ¿Sabes cómo se tienen los hijos?, le pregunté. Más o menos, respondió, poniéndose colorado. Bueno, si lo sabes, comprenderás que es una porquería. Le dije esas palabras con firmeza, casi con rabia, y como si fuesen un argumento más en favor de mi teoría sobre las misiones y el sacrificio. Me iré, pero tengo que irme con alguien, ¿comprendes? Tengo que casarme con alguien, porque si no me harán buscar con la policía y no podré salir del país. Por eso he pensado que podría casarme contigo. Mira, ahora tengo 14 años y vos tenés 15. Cuando yo tenga 18, termino el colegio y nos casamos con autorización del juez de menores. Nadie puede prohibirnos ese casamiento. Y en último caso nos fugamos y entonces tendrán que aceptarlo. Entonces nos vamos a China o al Amazonas. ¿Qué te parece? Pero nos casamos nada más que para poder irnos tranquilos, ¿comprendés? No para tener hijos, ya te expliqué. No tendremos hijos nunca, viviremos siempre juntos, recorreremos países salvajes, pero ni nos tocaremos siquiera. ¿No es hermosísimo? Me miró asombrado. No debemos rehuir el peligro, proseguí, debemos enfrentarlo y vencerlo. No te vayas a creer, tengo tentaciones, pero soy fuerte y capaz de dominarlas. ¿Te imaginas qué lindo vivir juntos durante años, acostarnos en la misma cama, a lo mejor vernos desnudos y vencer la tentación de tocarnos y de besarnos? Marcos me miraba asustado. Me parece una locura todo lo que estás diciendo, comentó. Además, ¿no manda Dios tener hijos en el matrimonio?
Te digo que yo nunca tendré hijos, le grité, y te advierto que jamás me tocarás y que nadie, nadie me tocará. Tuve un estallido de odio y empecé a desnudarme. Ahora vas a ver, grité, como desafiándolo. Había leído que los chinos impiden el crecimiento de los pies de sus mujeres metiéndolos en hormas de hierro y que los sirios, creo, deforman la cabeza de sus chicos fajándoselas. En cuanto me empezaron a salir los pechos, empecé a usar una larga tira que corté de una sábana y que tenía como 3 metros de largo. Me daba varias vueltas, ajustándome bárbaramente. Pero los pechos crecieron lo mismo, como esas plantas que nacen en las grietas de las piedras y terminan rajándolas. Así que una vez que hube quitado la blusa, la pollera y la bombacha, me empecé a sacar la faja. Marcos, horrorizado, no podía dejar de mirar mi cuerpo. Parecía un pájaro fascinado por una serpiente. Cuando estuve desnuda, me acosté sobre la arena y lo desafié. Vamos, desnúdate vos ahora, probá que sos un hombre. Alejandra, balbuceó Marcos, todo lo que estás haciendo es una locura y un pecado. Repitió como un tartamudo lo de pecado, varias veces sin dejar de mirarme, y yo, por mi parte, le seguía gritando maricón, con desprecio cada vez mayor, hasta que, apretando las mandíbulas y con rabia, empezó a desnudarse. Cuando estuvo desvestido, sin embargo, parecía habérsele terminado la energía, porque se quedó paralizado mirándome con miedo. Acostate acá, le ordené. Alejandra, es una locura y un pecado. Vamos, acostate acá, le volví a ordenar. Terminó por obedecerme. Quedamos los dos mirando al cielo, tendidos de espaldas sobre la arena caliente, uno al lado del otro. Se produjo un silencio abrumador. Se podía oír el chasquido de las olas contra las toscas. Arriba, las gaviotas chillaban y evolucionaban sobre nosotros. Yo sentí la respiración de Marcos, que parecía haber corrido una larga carrera. ¿Ves qué sencillo?, comenté. Así podremos estar siempre. Nunca, nunca, gritó Marcos, mientras se levantaba con violencia, como si huyera de un gran peligro. Se vistió con rapidez, repitiendo nunca, nunca. Estás loca, estás completamente loca. Yo no dije nada, pero me sonreía con satisfacción. Me sentía poderosísima, y como quien no dice nada, me limité a decir: si me tocabas, te mataba con mi cuchillo. Marcos quedó paralizado por el horror. Luego, de pronto, salió corriendo para el lado de Miramar. Recostada sobre un lado, vi cómo se alejaba. Luego me levanté y corrí hacia el agua. Nadé durante mucho tiempo, sintiendo cómo el agua salada envolvía mi cuerpo desnudo. Cada partícula de mi carne parecía vibrar con el espíritu del mudo. Durante varios días, Marcos desapareció de piedras negras. Pensé que estaba asustado o acaso que se había enfermado, pero una semana después reapareció tímidamente. Yo hice como si no hubiera pasado nada y salimos a caminar como otras veces, hasta que de pronto le dije: ¿y Marcos? ¿Pensaste en lo del casamiento? Marcos se detuvo, me miró seriamente y me dijo con firmeza: me casaré contigo, Alejandra, pero no en la forma que decís. ¿Cómo?, exclamé. ¿Qué estás diciendo? ¿Que me casaré para tener hijos, como hacen todos? Sentí que mis ojos se ponían rojos, o vi todo rojo. Sin darme de todo cuenta me encontré lanzándome contra Marcos. Caímos al suelo, luchando, aun cuando Marcos era fuerte y tenía un año más que yo. Al principio luchábamos en forma pareja, creo que porque mi furor multiplicaba mi fuerza. Recuerdo que de pronto hasta logré ponerlo debajo y con mis rodillas le di golpes sobre el vientre. Mi nariz sangraba, gruñíamos como dos enemigos mortales. Marcos hizo por fin un gran esfuerzo y se dio vuelta. Pronto estuvo sobre mí. Sentí que sus manos me apretaban y que retorcía mis brazos como tenazas. Me fue dominando y sentí su cara cada vez más cerca de la mía, hasta que me besó. Le mordí los labios y se separó gritando de dolor. Me soltó y salió corriendo. Yo me incorporé, pero, cosa extraña, no lo perseguí. Me quedé petrificada, viendo cómo se alejaba. Me pasé la mano por la boca y me refregué los labios como queriéndolos limpiar de suciedad. Y poco a poco sentí que la furia volvía a subir en mí como el agua hirviendo en una olla. Entonces me quité la ropa y corrí hacia el agua. Nadé durante mucho tiempo, quizá horas, alejándome de la playa, mar adentro. Experimentaba una extraña voluptuosidad cuando las olas me levantaban. Me sentía a la vez poderosa y solitaria, desgraciada y poseída por los demonios. Nadé, nadé, hasta que sentí las fuerzas que me acababan. Entonces empecé a bracear hacia la playa.
Me quedé mucho tiempo descansando en la arena, de espaldas sobre la arena caliente, observando las gaviotas que planeaban, muy arriba, nubes tranquilas e inmóviles daban una sensación de absoluta calma al anochecer, mientras mi espíritu era un torbellino y vientos furiosos lo agitaban y desgarraban. Mirándome hacia adentro, parecía ver a mi conciencia como un barquito sacudido por una tempestad. Volví a casa cuando ya era de noche, llena de rencor indefinido, contra todo y contra mí misma. Me sentí llena de ideas criminales. Odiaba una cosa, haber sentido placer en aquella lucha y en aquel beso. Todavía en mi cama, de espaldas, mirando el techo, seguía dominada por una sensación imprecisa que me estremecía la piel como si tuviera fiebre. Lo curioso es que casi no recordaba a Marcos como Marcos. En realidad, ya te dije que me parecía bastante sonso y que nunca le tuve admiración. Era más bien una confusa sensación en la piel y en la sangre, el recuerdo de brazos que me estrujaban, el recuerdo de un paso sobre mis pechos y mis muslos. No sé cómo explicarte, pero era como si luchara dentro de mí dos fuerzas opuestas, y esa lucha, que no alcanzaba a entender, me angustiaba y me llenaba de odio, y ese odio parecía alimentado por la misma fiebre que estremecía mi piel y que se encontraba en la punta de mis pechos. No podía dormir, miré la hora, era cerca de las 12. Casi sin pensarlo, me vestí y me descolgué, como otras veces, por la ventana de mi cuarto hacia el jardincito. No sé si te dije ya que las Carrasco tenían, además, una casita en el mismo Miramar, donde pasaban a veces semanas o fines de semana. Estábamos entonces allí. Casi corriendo fui hasta la casa de Marcos, aunque había jurado no verlo nunca más. El cuarto de él daba a la calle, en el piso de arriba. Silbé, como otras veces, y esperé. No respondía. Busqué una piedrita en la calle y la arrojé contra su ventana, que estaba abierta, y volví a silbar. Por fin se asomó y me preguntó asombrado qué pasaba. Baja, le dije, quiero hablarte. Creo que todavía hasta ese momento no había comprendido que quería matarlo, aunque tuve la precaución de llevar mi cuchillito de campo. No puedo, Alejandra, me respondió. Mi padre está muy enojado y si me oye va a ser peor. Si no bajas, le respondí con rencorosa calma, va a ser mucho peor porque voy a subir yo. Vaciló un instante, midió quizá las consecuencias que le podía traer mi propósito de subir y entonces me dijo que esperara. Al poco rato apareció por la puerta trasera. Me puse a caminar delante de él. ¿A dónde vas?, me preguntó alarmado. ¿Qué te propones? No contesté y seguí hasta llegar a un baldío que había a media cuadra de su casa. Él venía siempre atrás, como arrastrado. Entonces me volví bruscamente hacia él y le dije, ¿por qué me besaste hoy? Mi voz, mi actitud, qué sé yo, lo que sea, debe de haberlo impresionado porque casi no podía hablar. Respondé, le dije con energía. Perdóname, balbució, lo hice sin querer. Tal vez alcanzó a vislumbrar el brillo de la hoja, quizá fue solamente el instinto de conservación, pero se lanzó casi al mismo tiempo sobre mí y con sus dos manos me sujetó mi brazo derecho, forcejeando para hacerme caer el cuchillito. Logró por fin arrancármelo y lo arrojó lejos, entre los yuyos. Yo corrí y llorando de rabia empecé a buscarlo. Pero era absurdo intentar encontrarlo entre aquella maraña y de noche. Entonces salí corriendo hacia abajo, hacia el mar. Me había cometido la idea de salir mar afuera y dejarme ahogar. Marcos corrió detrás, acaso sospechando mi propósito, y de pronto sentí que me daba un golpe detrás de la oreja. Me desmayé. Según supe después, me levantó y me llevó hasta la casa de las Carrasco, dejándome en la puerta y tocando el timbre, hasta que vio que se encendían las luces y que venían a abrir, huyendo en ese momento. A primera vista pude pensarse que esto era una barbaridad por el escándalo que se provocaría. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer Marcos? Si se hubiese quedado conmigo, desmayada a su lado, a las 12 de la noche, cuando las viejas creían que yo estaba en mi cama durmiendo. ¿Te imaginas lo que hubiera armado? Dentro de todo, hizo lo más apropiado. De cualquier modo, ya te podrás imaginar el escándalo. Cuando volví en mí, estaban las dos Carrasco, la mucama y la cocinera, todas encima, con colonia, con abanicos, qué sé yo, lloraban y se lamentaban como si estuvieran delante de una tragedia abominable. Me interrogaban, daban chillidos, se persignaban, decían Dios mío, daban órdenes, etc. Fue una catástrofe. Te imaginarás que me negué a dar explicaciones. Se vino abuela Elena, consternada y que, en vano, trató de sacarme lo que había detrás de todo. Tuve una fiebre que me duró casi todo el verano.
Hacia fines de febrero empecé a levantarme. Me había vuelto casi muda y no hablaba con nadie. Me negué a ir a la iglesia, pues me horrorizaba la sola idea de confesar mis pensamientos del último tiempo. Cuando volvimos a Buenos Aires, tía Teresa, no sé si te hablé ya de esa vieja histérica que se pasaba la vida entre velorios y misas, siempre hablando de enfermedades y tratamientos. Tía Teresa dijo, en cuanto me tuve enfrente, sos el retrato de tu padre, vas a ser una perdida, me alegro que no seas hija mía. Salí hecha una furia contra la vieja loca, pero, cosa extraña, mi furia mayor no era contra ella, sino contra mi padre, como si la frase de mi tía abuela me hubiese golpeado a mí, como si un boomerang hubiese ido hasta mi padre y finalmente, de nuevo, a mí. Le dije a abuela Elena que quería irme al colegio, que no dormiría ni un día en esta casa. Me prometió hablar con la hermana Teodolina para que me recibieran de algún modo antes del periodo de las clases. No sé lo que habrán hablado las dos, pero la verdad es que buscaron la forma de recibirme. Esa misma noche me arrodillé delante de mi cama y pedí a Dios que hiciera morir a mi tía Teresa. Lo pedí con una unción feroz y lo repetí durante varios meses, cada noche al acostarme y también en mis largas horas de oración en la capilla. Mientras tanto, y a pesar de todas las instancias de la hermana Teodolina, me negué a confesarme. Mi idea, bastante astuta, era primero lograr la muerte de tía y después confesarme. Porque pensaba, si me confesaba antes tendría que decir lo que planeaba y me vería obligada a desistir. Pero tía Teresa no murió. Por el contrario, cuando volví a casa en las vacaciones la vieja parecía estar más sana que nunca, porque te advierto que aunque se pasaba quejando y tomando píldoras de todos los colores, tenía una salud de hierro. Se pasaba hablando de enfermos y muertos. Entraba en el comedor o en la sala diciendo con entusiasmo, «¿Adivinen quién murió?» o comentando con una mezcla de arrogancia e ironía, inflamación al hígado, cuando yo les decía que eso era cáncer, un tumor de 3 kilos, nada menos, y corría al teléfono para dar la noticia con ese fervor que tenía para anunciar catástrofes. Marcaba el número y sin perder tiempo, telegráficamente, para dar la noticia a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. No fuera que otro se le adelantase, decía, «Josefina, Pipo cáncer». Y así a María Rosa, a Beba, a Naní, a María Magdalena, a María Santísima. Bueno, como te digo, al verla con tanta salud, todo el odio rebotó contra Dios. Sentía como si me hubiese estafado, y al sentirlo de alguna manera del lado de tía Teresa, de esa vieja histérica y de mala entraña, asumí ante mis cualidades semejantes a las de ella. Toda la pasión religiosa pareció de pronto invertirse, y con la misma fuerza. Tía Teresa había dicho que yo iba a ser una perdida y por lo tanto Dios también pensaba así, y no solo lo pensaba, sino que seguramente lo quería. Empecé a planear mi venganza, y como si Marcos Molina fuera el representante de Dios sobre la tierra, imaginé lo que haría con él apenas llegase a Miramar. Entretanto, llevé a cabo algunas tareas menores, rompí la cruz que había sobre mi cama, eché al inodoro las estampas y me limpié con el traje de comunión como si fuera papel higiénico, tirándolo después a la basura. Supe que los Molina ya se habían ido a Miramar, y entonces la convencí a abuela Elena para que telefoneara a las viejuchas Carrasco. Salí al otro día, llegué a Miramar cerca de la hora de comer, y tuve que seguir hasta la estancia en el auto que me esperaba, sin poder ver ese día a Marcos. Esa noche no pude dormir. El calor es insoportable y pesado. La luna, casi llena, está rodeada de un halo amarillento como de pus. El aire está cargado de electricidad y no se mueve ni una hoja. Todo anuncia la tormenta. Alejandra da vueltas y vueltas en la cama, desnuda y sofocada, tensa por el calor, la electricidad y el odio. La luz de la luna es tan intensa que en el cuarto todo es visible. Alejandra se acerca a la ventana y mira la hora en su relojito, las 2:30. Entonces mira hacia afuera. El campo aparece iluminado como en una escenografía nocturna de teatro. El monte inmóvil y silencioso parece encerrar grandes secretos. El aire está impregnado de un perfume casi insoportable de jazmines y magnolias. Los perros están inquietos, ladran intermitentemente, y sus respuestas se alejan y vuelven a acercarse en flujos y reflujos. Hay algo malsano en aquella luz amarillenta y pesada, algo como radioactivo y perverso. Alejandra tiene dificultad en respirar y siente que el cuarto la agobia. Entonces, en un impulso irresistible, se echa descolgándose por la ventana.
Camina por el césped del parque y el milord la siente y le mueve la cola. Siente en la planta de sus pies el contacto húmedo y áspero, suave del césped. Se aleja hacia el lado del monte y cuando está lejos de la casa, se echa sobre la hierba, abriendo todo lo que puede sus brazos y sus piernas. La luna le da el pleno sobre su cuerpo desnudo y siente su piel estremecida por la hierba. Así permanece largo tiempo. Está como borracha y no tiene ninguna idea precisa en la mente. Siente arder su cuerpo y pasa sus manos a lo largo de sus flancos, sus muslos, su vientre. Al rozarse, apenas con las yemas, sus pechos siente que toda su piel se eriza y se estremece como la piel de los gatos. Al otro día, temprano, ensillé la petiza y corrí a Miramar. No sé si te dije ya que mis encuentros con Marcos eran siempre clandestinos, porque ni su familia me podía ver a mí, ni yo los tragaba a ellos. Sus hermanas, sobre todo, eran dos taraditas cuya máxima aspiración consistía en casarse con jugadores de polo y aparecer el mayor número de veces en Atlántida o el Hogar. Tanto Mónica como Patricia me detestaban y corrían con el chisme en cuanto me veían con el hermanito. Así que mi sistema de comunicación con él era silbar bajo su ventana cuando imaginaba que podía estar allí o dejarle un mensaje a Lomanaco, el bañero. Ese día, cuando llegué a la casa, se había ido porque no respondió a mis silbidos. Así que fui hasta la playa y le pregunté a Lomonaco si lo había visto. Me dijo que se había ido al Dormy House y que recién volvería a la tarde. Pensé por un momento en ir a buscarlo, pero desistí porque me comunicó que se había ido con las hermanas y otras amigas. No queda otro recurso que esperarlo. Entonces le dije que yo lo esperaría en Piedras Negras a las 6 de la tarde. Bastante malhumorada, volví a la estancia. Después de la siesta me encaminé con la petiza hacia Piedras Negras y allá lo esperé. La tormenta que se anunciaba desde el día anterior se ha ido cargando durante la jornada. El aire se ha ido convirtiendo en un fluido pesado y pegajoso. Nubes enormes han ido surgiendo durante la mañana hacia la región del oeste y durante la siesta, como de un gigantesco y silencioso hervidero, han ido cubriendo todo el cielo. Tirada a la sombra de unos pisos, sudorosa e inquieta, Alejandra siente cómo la atmósfera se está cargando, minuto a minuto, con la electricidad que precede a las grandes tempestades. Mi descontento y mi irritación aumentaban a medida que transcurría la tarde, impaciente por la demora de Marcos, hasta que por fin apareció cuando la noche se venía encima, precipitada por los nubarrones que avanzaban desde el oeste. Llegó casi corriendo y yo pensé, tiene miedo de la tormenta. Todavía hoy me pregunto por qué descargaba todo mi odio a Dios sobre aquel pobre infeliz, que más bien parecía adecuado para el menosprecio. No sé si porque era un tipo de católico que siempre me pareció muy representativo, o porque era tan bueno y por lo tanto la injusticia de tratarlo mal tenía más sabor. También puede que haya sido porque tenía algo puramente animal que me atraía, algo estrictamente físico, es cierto, pero que calentaba la sangre. Alejandra, dijo, se viene la tormenta y me parece mejor que volvamos a Miramar. Me puse de costado y lo miré con desprecio. Apenas llegas, le dije, recién me ves, ni siquiera tratas de saber por qué te he buscado y ya estás pensando en volver a casita. Me senté para quitarme la ropa. Tengo mucho que hablar contigo, pero antes vamos a nadar. Estuve todo el día en el agua, Alejandra, y además añadió, señalando con un dedo hacia el cielo, mira lo que se viene. No importa, vamos a nadar. No traje la malla. ¿La malla? Pregunté con sorna. Yo tampoco tengo malla. Empecé a quitarme el blue jean. Marcos, con una firmeza que me llamó la atención, dijo, no, Alejandra. Yo miré, no tengo malla y no nadaré desnudo contigo. Yo me había quitado el blue jean. Me detuve y con aparente inocencia, como si no comprendiera sus razones, le dije, ¿por qué? ¿Tenés miedo? ¿Qué clase de católico sos que necesita estar vestido para no pecar? Así que desnudo sos otra persona. Empezaba a quitarme las bombachas, agregué. Siempre pensé que eras un cobarde, el típico católico cobarde. Sabía que eso iba a ser decisivo. Marcos, que había apartado la mirada de mí desde el momento en que yo me dispuse a quitarme las bombachas, me miró, rojo de vergüenza y de rabia. Apretando sus mandíbulas empezó a desnudarse. Había crecido mucho durante ese año. Su cuerpo de deportista se había ensanchado, su voz era ahora de hombre y había perdido los ridículos restos de niño que tenía el año anterior. Tenía 16 años, pero era muy fuerte y desarrollado para su edad. Yo, por mi parte,
Había abandonado la absurda faja y mis pechos habían crecido libremente. También se habían ensanchado mis caderas y sentía en todo mi cuerpo una fuerza poderosa que me impulsaba a realizar actos portentosos. Con el deseo de mortificarlo, lo miré minuciosamente cuando estuvo desnudo. Ya no sos el mocoso del año pasado, ¿eh? Marcos, avergonzado, había dado vuelta a su cuerpo y estaba colocado casi de espaldas a mí. ¿Hasta te afeitás? No veo nada de malo en afeitarme, comentó con rencor. Nadie te ha dicho que sea malo, observo sencillamente que te afeitas. Sin responderme, y quizá para no verse obligado a mirarme desnuda y a mostrar él su desnudez, corrió hacia el agua, en momentos en que un relámpago iluminó todo el cielo, como una explosión. Entonces, como si ese estallido hubiese sido la señal, los relámpagos y truenos empezaron a sucederse. El gris plomizo del océano se había ido oscureciendo, al mismo tiempo que el agua se embravecía. El cielo cubierto por los sombríos nubarrones era iluminado a cada instante como por fogonazos de una inmensa máquina fotográfica. Sobre mi cuerpo tenso y vibrante empezaron a caer las primeras gotas de agua. Corrí hacia el mar. Las horas golpeaban con furia contra la costa. Nadamos mar afuera. Las olas me levantaban como una pluma en un vendaval y yo experimentaba una prodigiosa sensación de fuerza y a la vez de fragilidad. Marcos no se alejaba de mí y dudé si sería por temor hacia él mismo o hacia mí. Entonces él me gritó: «Volvamos, Alejandra, pronto no sabremos ni hacia dónde está la playa». Siempre cauteloso, le grité. Entonces me vuelvo solo. No respondí nada y además era ya casi imposible entenderse. Empecé a nadar hacia la costa. Las nubes ahora eran negras y desgarradas por los relámpagos y los truenos continuos. Parecían venir rodando desde lejos para estallar sobre nuestras cabezas. Llegamos a la playa y corrimos al lugar donde teníamos la ropa cuando la tempestad se desencadenó finalmente en toda su furia. Un pampero salvaje y helado barría la playa mientras la lluvia comenzaba a precipitarse en torrentes casi horizontales. Era imponente. Solos, en medio de una playa solitaria, desnudos, sintiendo sobre nuestros cuerpos el agua, aquella barrida por el vendaval enloquecido, en aquel paisaje rugiente iluminado por estallidos. Marcos, asustado, intentaba vestirse. Caí sobre él y le arrebaté el pantalón, y apretándome contra él, de pie, sintiendo su cuerpo musculoso y palpitante contra mis pechos y mi vientre, empecé a besarlo, a morderle los labios, las orejas, a clavarle las uñas en las espaldas. Forcejeó y luchamos a muerte. Cada vez que lograba apartar su boca de la mía, barboteaba palabras ininteligibles, pero seguramente desesperadas, hasta que pude oír que gritaba: «Déjame, Alejandra, déjame, por amor de Dios, iremos los dos al infierno». «Imbécil», le respondí, «el infierno no existe, es un cuento de los curas para embaucar infelices como vos. Dios no existe». Luchó con desesperada energía y logró por fin arrancarme de su cuerpo. A la luz de un relámpago vi en su cara la expresión de un horror sagrado. Con sus ojos muy abiertos, como si estuviera viviendo una pesadilla, gritó: «Estás loca, Alejandra, estás completamente loca, estás endemoniada». «Me río del infierno, imbécil, me río del castigo eterno». Me poseía una energía atroz y sentía a la vez una mezcla de fuerza cósmica, de odio y de indecible tristeza. Riéndome y llorando, abriendo los brazos, con esa teatralidad que tenemos cuando adolescentes, grité repetidas veces hacia arriba, desafiando a Dios que me aniquilase con sus rayos, si existía. Alejandra mira su cuerpo desnudo, huyendo a toda carrera, iluminado fragmentariamente por los relámpagos, grotesco y conmovedor, piensa que nunca más lo volverá a ver. El rugido del mar y de la tempestad parecen pronunciar sobre ella oscuras y temibles amenazas de la divinidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos nuevos capítulos de esta increíble, fantástica novela. Un abrazo, que Dios los bendiga. No olviden dejar sus comentarios y compartir esto con quien ustedes crean que puede ser de su interés.